Cleopatra VII. Filopátor. Un nombre que aún hoy hace que los corazones latan con más fuerza y que las mentes trabajen al máximo. Pero, ¿sabías que casi todo lo que pensamos de ella son mitos? Esta mujer no era egipcia, no era aquella fatal belleza que muestran en las películas, y mucho menos fue solamente la compañera sentimental de poderosos romanos. La verdadera Cleopatra fue mucho más peligrosa e inteligente que cualquier personaje de Hollywood. Empecemos con un dato sorprendente. Cleopatra era de origen griego. Sí, la última reina de Egipto pertenecía a la dinastía macedónica de los Ptolomeos, que gobernaron la tierra de las pirámides durante más de 300 años, prácticamente sin mezclarse con la población local. Pero lo que realmente asombra es que ella fue la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio. Imagínalo. 3 siglos de dominio, y ningún soberano se había preocupado por hablar la lengua de su propio pueblo. Cleopatra, en cambio, dominaba 9 idiomas, incluyendo raros dialectos orientales. Y ahora olvida todo lo que sabías sobre su belleza. Las fuentes romanas, escritas por sus adversarios, la describían como una mujer de nariz prominente y mentón marcado. Pero aquí está la paradoja. Fue precisamente esta poco atractiva mujer la que conquistó a 2 de los hombres más poderosos de su tiempo. ¿Cómo lo logró? El secreto no estaba en su apariencia, sino en una carisma increíble y una mente aguda. Plutarco escribió que su voz era como un instrumento de múltiples cuerdas, capaz de adaptarse a cualquier tono según el interlocutor. Cleopatra no era solo una soberana, sino también una erudita, pensadora, oradora y diplomática de altísimo nivel. En Alejandría, donde la vida intelectual florecía, ella mantenía debates con los sabios de su época. Sus contemporáneos señalaban que pocos podían resistir en una discusión contra ella. Tan brillante era su lógica y tan vastos sus conocimientos. Ahora prepárate para una revelación que cambiará tu visión de su relación con Julio César. Cuando se conocieron, ella tenía 21 años y él 52. Pero la que tomó la iniciativa en su alianza fue ella. Cleopatra necesitaba el apoyo de Roma para luchar contra su propio hermano Ptolomeo XIII, que le había arrebatado el trono. Y aquí comienza lo más interesante. ¿Cómo logró llegar hasta César? Alejandría estaba ocupada por las tropas de su hermano. Entrar en el palacio era imposible. Pero Cleopatra encontró la solución. Se envolvió en una alfombra y ordenó a su sirviente Apolodoro que la llevara a César como un obsequio. Cuando desplegaron la alfombra en los aposentos del general romano, apareció la reina de Egipto. Este gesto impresionó tanto a César por su audacia y originalidad que de inmediato se convirtió en su aliado. Pero hay algo que los libros de historia rara vez mencionan. Su relación no se basaba en la pasión, sino en un cálculo político muy frío. César obtenía las riquezas de Egipto y un puerto estratégico en el Mediterráneo. Cleopatra conseguía la protección de Roma y la posibilidad de recuperar el trono, y su hijo Cesarión no era simplemente un niño, sino un pretendiente al trono de la mayor potencia de la historia. Tras la desaparición de César en el año 44 a.C., Cleopatra se encontró en un momento de gran peligro. El Senado romano la declaró enemiga del Estado, y a su hijo lo consideraron un heredero ilegítimo. Pero una vez más mostró una sabiduría política extraordinaria. En lugar de entrar en pánico o huir, comenzó a buscar un nuevo aliado entre quienes disputaban la herencia de César. La elección recayó en Marco Antonio, uno de los generales más carismáticos y talentosos de Roma. Pero ¿cómo captar la atención de un hombre que podía obtener a cualquier mujer del imperio? Cleopatra volvió a demostrar su genio. Llegó a su encuentro en Tarso a bordo de un barco con velas doradas, vestida como la diosa Afrodita, rodeada de niños disfrazados de pequeños cupidos. El aire estaba impregnado de aromas y la reina reposaba bajo un dosel dorado. Este espectáculo impresionó tanto a Antonio que olvidó todos sus planes. Pero, una vez más, no se trataba de una simple historia de amor. Cleopatra necesitaba el poder militar de Roma para protegerse de sus enemigos, y Antonio requería el oro de Egipto para mantener a sus legiones. Su unión estaba destinada a cambiar el mapa del mundo, y realmente podía haberlo cambiado. Imagina un imperio unido desde Britania hasta la India, con su centro no en Roma, sino en Alejandría. Eso era exactamente lo que temía Octavio Augusto, el futuro primer emperador romano. Él comprendía que, si Antonio y Cleopatra triunfaban, Roma correría el riesgo de convertirse en una ciudad provincial en los márgenes de una nueva gran potencia. La guerra propagandística comenzó mucho antes de las batallas. Octavio presentó a Cleopatra como una hechicera maligna que había seducido al valiente romano y lo había hecho traicionar a su patria.
En realidad, Antonio había recibido las provincias orientales por un reparto legítimo del poder tras la desaparición de César, y su alianza con la reina egipcia era un movimiento político completamente lógico. Cleopatra no fue solo una estratega política, sino también una excelente administradora. Durante su reinado, Egipto experimentó un desarrollo impresionante. Ella supervisaba personalmente las rutas comerciales, impulsaba la agricultura y protegía las ciencias y las artes. Alejandría, bajo su mandato, no solo fue la mayor ciudad del Mediterráneo, sino un verdadero centro de la civilización mundial. Y ahora hablemos de sus hijos, que la historia casi ha olvidado. Con Antonio tuvo 3, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y el pequeño Ptolomeo Filadelfo. Cleopatra los veía como los futuros gobernantes del mundo oriental. Alejandro debía recibir Armenia y Media, Ptolomeo, Siria y Cilicia, y Cleopatra Selene, Cirenaica y Libia. Estos niños no eran simples herederos, eran la garantía de una nueva potencia mundial. La batalla de Accio en el año 31 a.C. fue un punto de inflexión en la historia. Pero ¿sabías que Cleopatra no huyó del campo de batalla, como decía la propaganda romana? Los historiadores modernos creen que seguía un plan de retirada previamente elaborado, intentando preservar la flota para continuar la lucha. Sus barcos no eran solo naves de guerra, también transportaban el tesoro del Estado egipcio. Tras la derrota, aún le quedaba una oportunidad: intentar llegar a un acuerdo con Octavio. Y nuevamente Cleopatra mostró una inventiva increíble. Comenzó negociaciones secretas con el vencedor, ofreciéndole no solo la rendición, sino también un vínculo personal. Algunas fuentes afirman que incluso estaba dispuesta a convertirse en su compañera si eso lograba salvar a Egipto de convertirse en provincia romana. Pero Octavio fue demasiado calculador para caer en la misma situación que César y Antonio. Sabía que, mientras Cleopatra siguiera con vida, siempre sería un símbolo de resistencia contra Roma. Demasiadas personas la veían como la encarnación de la independencia de los pueblos orientales. Demasiado grande era su influencia. Los últimos meses de Cleopatra están rodeados de muchos misterios. Según una versión, los pasó estudiando las propiedades de distintas plantas, probándolas en prisioneros. Según otra, preparaba un audaz plan de fuga hacia la India o Arabia, donde habría podido fundar un nuevo reino. Y quizás simplemente buscaba una manera de salvar al menos a sus hijos. El 30 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra VII Filopator se despidió de este mundo. Pero cómo ocurrió exactamente sigue siendo un enigma. La versión clásica de la serpiente es probablemente un mito. Los investigadores modernos creen que utilizó una mezcla de sustancias potentes, como cicuta, beleño y opio. Esta combinación habría provocado un final rápido y relativamente sereno. Lo más asombroso es la forma en que se preparó para ese último día. Cleopatra se vistió con todas sus insignias reales, se recostó en un lecho dorado y ordenó a sus sirvientes que la encontraran en una postura digna de una descendiente de Alejandro Magno. Incluso al despedirse, pensaba en cómo la recordaría la historia. Y aquí está la ironía del destino. La mujer que en vida fue una de las figuras políticas más influyentes de su tiempo, en la memoria posterior se transformó en la imagen de una belleza fatal y la compañera de grandes hombres. La propaganda romana fue tan eficaz que aún hoy percibimos a Cleopatra de la manera en que quisieron sus enemigos, como una mujer débil, dominada por pasiones, y no como la brillante gobernante que estuvo a punto de cambiar el curso de la historia mundial. Con su partida no terminó solamente la dinastía ptolemaica, sino toda una época. Egipto, que durante más de 3 milenios había sido un estado independiente, se convirtió en provincia romana. Alejandría perdió su estatus de centro de la cultura helenística, y el mundo perdió la oportunidad de ver cómo podría haber sido una civilización en la que Oriente y Occidente se unieran bajo el poder de una mujer genial. Pero la influencia de Cleopatra en la historia no terminó con su partida. Su imagen inspiró a rebeldes y pensadores, a artistas y poetas durante más de 2000 años. Desde Shakespeare hasta Hollywood, desde las crónicas medievales hasta los movimientos modernos por los derechos de la mujer, encontramos ecos de su increíble destino. Y quizá en eso reside su mayor victoria. Octavio pudo conquistar su reino, pero no pudo conquistar su leyenda. Cleopatra quedó en la memoria de la humanidad no como una reina derrotada, sino como un símbolo de fuerza femenina, inteligencia y voluntad inquebrantable. Tal vez eso era lo que ella buscaba toda su vida, permanecer en la historia no solo como soberana, sino como una diosa,